La corrupción es un problema y aquí en México realmente es un problema. No por nada tenemos estos lugares. Por eso yo decidí analizarla desde un punto de vista matemático, mediante la teoría de redes, la teoría de juegos, programación y una gran labor periodística. Estos son los resultados de mi investigación. ¿Es posible acabar con la corrupción? Tal vez. Para poder trabajar con la corrupción se necesita definirla. Yo me basé en esta definición, donde tres factores son importantes: el monopolio de un poder, la discrecionalidad y la nula rendición de cuentas hacen que aflore. Pero para poder crear una red se necesitan datos. Y encontrar datos de corrupción aquí en México es muy difícil. Mis compañeros bromeaban diciendo que si llegase a encontrar todos esos datos, primero ganaría un premio Pulitzer y después me tendría que ir exiliado al extranjero. Pero hubo un caso muy sonado hace unos años, durante el sexenio de Peña Nieto. Ellos lo que hacían era, tenías una dependencia de gobierno, una paraestatal, que contrataba a una universidad y esta a su vez subcontrataba empresas. Algunas de ellas eran fantasmas. Y así es como se desviaban los recursos. Después de leer mucho cómo es que estaban conectadas las personas, hacer una investigación y mediante el software Gephi se llega a esta red. Lo interesante de esta red es que tenía mucha semejanza en su estructura, como las que Barabasi y Albert caracterizaron en los 90. Una de las características principales es que su coeficiente de clustering es muy cercano a cero, que es justamente lo que pasaba en esta red. Después tuve que generalizar esta red, ya que esos nodos no eran suficientes para poder trabajar. La generalicé mediante el software, o mejor dicho, una librería dentro de Python, que es un lenguaje de programación. Para saber si estaba por buen camino, filtré los nodos que son completamente corruptos dentro de la red y los comparé con métricas que se utilizan dentro de teoría de redes con otro tipo de redes ya documentadas. En este caso, la que hicieron Luna y Nicolás fue respecto a la estafa maestra que hizo Duarte. Fue una previa, únicamente en Veracruz. Eso me daba una pista que estaba yendo por el buen camino, aunque se podía mejorar. Pero únicamente era una foto. No había como tal un movimiento en los nodos, si se cambiaban, se iban. Por ejemplo, los rojos que ven ahí son los corruptos. Pero, ¿qué hacía un nodo corrupto? ¿Cómo es que llegaba a convertirse? Esa segunda parte es la dinámica, dotar de vida a tu modelo. Y aquí fue un poco difícil, ya que no puedes decir cómo se comporta una persona. Hasta cierto punto, lo único que puedes es caracterizar y decir qué cosas no puede hacer. Cuando leía todo respecto a la estafa maestra, recordé que muchas de las personas involucradas no querían como tal estar involucradas, no decidieron. O fue su entorno lo que poco a poco las llevó a estar dentro o salirse. Y eso se puede modelar. Realmente existe algo llamado la teoría del umbral. Y lo que dijo nuestro amigo Granovetter, que fue un sociólogo de los 70, fue que si tú, por ejemplo, estás dentro de una red y esta red, sea de amigos, compañeros de trabajo, a una persona le gusta, por ejemplo, el color naranja y a todas las demás personas
le gusta el color naranja, pues hay una probabilidad de que tal vez te guste o no te guste el helado, desviar fondos públicos. Entonces, esto fue una buena manera de caracterizar lo que pasaba ahí. Pero existe un umbral en cada persona. Por ejemplo, algunas personas con que el 100% de todas las personas a su alrededor compartan algo, ella también lo va a compartir. Pero hay ciertas personas que no. Hay ciertas personas que son muy fáciles de convencer y otras que no. Eso es lo que él llamó el umbral. Por ejemplo, aquí con que el 30% de todas sus conexiones compartan algo, esta persona lo hará. En este caso, el ser corrupto. Pero si le cambiamos umbral, tal vez el 50%, ahí no es necesario que lo haga. Entonces, esto fue una buena manera. Y dio resultados interesantes, ya que al dotarle de esta dinámica a la red generalizada y decir, bueno, damos un porcentaje de 30, ya que es más o menos las estadísticas que daba en la estafa maestra de gente corrupta involucrada en todo el gobierno en general. Y era algo interesante, ya que de alguna u otra manera las iteraciones, es decir, tú dejas trabajar al algoritmo y cada paso es una iteración. En este caso se podría ver como cuando los senadores o los diputados cambian o cuando existe elecciones, así es como se podrían ver las iteraciones, interpretarlas, resultaba un equilibrio. Pero si nosotros poníamos un poquito más, un 40% de nodos corruptos dentro de toda tu red, pues toda la red generalizada, o al menos más del 50%, ya se volvía corrupta. Esto nos da indicios de que este tipo de redes por las cuales nosotros hemos estructurado el poder son muy vulnerables ante este tipo de ataques. Pero se necesitaba refinar un poco más el modelo. Y es donde viene esta segunda parte. Aquí, si ustedes quieren trabajar con modelos de difusión, se utiliza esta paquetería dentro de Python. Y justamente los que hicieron esta paquetería propusieron un refinamiento al modelo del umbral. Lo llamaron umbral con perfil. Si se dan cuenta, es del 2017, ya que esta rama de las matemáticas, la teoría de redes, es una rama viva. Cualquiera puede involucrarse y aportar. Hay mucho todavía de dónde sacar. ¿Cómo funciona la teoría de umbral con perfil? Pues la teoría de umbral únicamente da cabida a que tú te dejes influenciar, pero existe también dentro de ti la opinión o la opción de decir, yo no quiero estar involucrado, no importa cuántas personas estén involucradas. Les das a escoger a las personas, les das una personalidad, un perfil. En este caso, en nuestro modelo, las dos personas sería la que es completamente honesta y la que es completamente corrupta. Por lo tanto, si llegase a pasar que en tu red todos estuvieran contaminados, coludidos, pues esta persona no cedería. Y eso es algo que le faltaba al modelo previo, ya que existen este tipo de personas. Pero a su vez, también existe lo contrario. Personas que por más que estén en un lugar con gente honesta, ellos van a querer ser un poco corruptos. Y al momento de modelar los datos, en este caso, regresamos a 30% de las personas que fuesen corruptas. Pero aparte le añades un 5% de personas que tienen este perfil, tanto honestas como corruptas. Y aquí los resultados se asemejaban un poquito más a la realidad. Y pues es un poco triste porque toda la red se contaminó.
un 80% de todas las personas, después de ciertas iteraciones, estaban ahí. Eso nos da a entender que nuestra red es realmente muy vulnerable. Nuestros sistemas de poder, si una persona llega ahí y aunque uno intente con políticas públicas cambiar lo demás, va a ser un poco difícil. Pero una de las aplicaciones más interesantes de este modelo, al caracterizar la corrupción, es que si tú conoces a las personas, por ejemplo, tú eres parte de una empresa y dices, creo que esta persona es muy fácil de influenciar, pero es muy honesta. Esta persona como que no. Tú puedes generar un modelo predictivo de la corrupción. Creas una red del organigrama de tu empresa, donde estén los poderes, y puedes ver si a la larga va a tender a difundirse este tipo de comportamiento. Ya al final del trabajo decidí dotarle de lo que en teoría de redes se le llama una multicapa. Es decir, tienes una red de puro poder con los mismos nodos, abajo tienes otra red únicamente con las conexiones entre ellos, como es mi conocido, es mi amigo. Y para esa segunda parte utilicé la teoría de juegos. La teoría de juegos nos ayuda a tomar la mejor estrategia posible dado ciertas interacciones. Me basé en este artículo de Ubeda y Dueñez Guzmán. Ellos trataron de caracterizar a una sociedad dividiéndola. Hay ciudadanos, tanto honestos como corruptos, como personas con poder. Políticos, policías, cualquier persona, ¿no?, que esté en esos ámbitos. Y dijeron, bueno, vamos a hacer todas las interacciones posibles entre este 4 tipos de perfiles. Y mediante esta caracterización, tú les das números para tratar de modelar, por ejemplo, una colonia, un estado, un país. Y cada uno de ellos va a tener diferentes números acorde a cómo interactúan las personas en ese lugar. Y la parte interesante de aquí es que retomas algo que tal vez el modelo previo no tenía, que es los enlaces se pueden cambiar. Es decir, si tú estás en un entorno donde la mayoría es corrupto, desde un punto de vista de amistad o de social, no tanto de poder, tú como tal no te gustaría estar involucrado. Entonces cortas las relaciones con estas personas y buscas a las personas que pues, son como tú. Entonces esto nos da o nos dota al modelo de un mayor realismo, al menos en la parte de abajo, en la multicapa. Y eso justamente en lo que se está trabajando. También basándonos en este artículo. Aquí yo hago un llamado a la sociedad. Como pueden darse cuenta, para poder llegar hasta este punto fue gracias a sociólogos, a matemáticos, a la gente que hizo este software en Python, los computólogos. Pero realmente invito a cualquier persona que tenga alguna idea a colaborar dentro del proyecto. Aquí dejo el enlace y el QR que también los envía al enlace del repositorio donde yo voy a dejar toda esta información. También voy a dejar el código por si alguien lo quiere ver, escudriñar, decir, tal vez aquí puede mejorar. Entonces estoy abierto a cualquier idea que puedan darme para que entre todos podamos tal vez minimizar un poco lo que es esta gran enfermedad llamada la corrupción.